A nombre del Instituto Peruano de Políticas Públicas, les doy la bienvenida a la sexta sesión del programa de especialización en democracia y gobernabilidad, en donde se tratarán la nueva gestión pública y la gobernanza. Soy Luis Antonio Capcha Galvez y soy el tutor encargado de este programa de especialización. Bueno, hoy en día existe una gran preocupación no solo en los entornos en donde se estudia el gobierno, sino también es una preocupación de todos los ciudadanos. Nos referimos a la efectividad directiva de los gobiernos en el nivel de que se trate, vaya a ser nacional, regional o local. Y esta preocupación deriva pues de las experiencias de gobierno social o de situaciones de descontento respecto al desempeño del gobierno democrático. En el pasado, como ya lo habíamos visto en sesiones anteriores, la ineficacia e ineficiencia directiva de los gobiernos fue atribuida a los defectos que había heredado de los siglos pasados. El cuestionamiento de los gobiernos estaba referido a situaciones de ilegitimidad, es decir, gobiernos impuestos en lugar de elegidos, gobiernos ilegales, gobiernos arbitrarios, gobiernos autoritarios, que atropellaban los derechos humanos, gobiernos corruptos, etc. La ingobernabilidad, pues, en estos casos era una consecuencia natural de los defectos y vicios del gobierno. Sin embargo, debido a la democratización de los regímenes políticos y a la instauración o precisamente la restauración progresiva del Estado de Derecho y consecuentemente también de la ley como el marco vinculante de la acción de los poderes públicos y particularmente del gobierno ejecutivo, estos problemas de legitimidad, digamos que se han resuelto. De esta manera, pues, los cuestionamientos que se hacían al gobierno han sido superados. Y estos cuestionamientos eran, primero, la legitimidad de su cargo, y segundo, la legitimidad de su actuación. Ahora, el gobierno ya no es tanto el problema, ya que ahora básicamente reúne las características consideradas correctas, como ser elegido libremente entre opciones políticas en competencia, controlado por otros poderes públicos, sujeto al escrutinio ciudadano y sometido al imperio de las leyes, respetuoso también de los derechos humanos y de las libertades políticas y civiles de los ciudadanos. Ahora son gobiernos transparentes, rinden cuentas, conoce además de los costos que disminuyen su legitimidad política, los costos o aquellas situaciones que le ocasionan la inobservancia de la ley y el irrespeto a los derechos humanos y ciudadanos. Pero el nuevo problema es que los gobernantes legítimos no pueden gobernar, ya que sus decisiones y acciones pueden tener propósitos directivos, pero no efectos directivos en ámbitos muy importantes de la convivencia social. Lo que ahora se discute es su validez directiva o su competencia directiva. El problema ahora ya no es el gobierno, sino es la acción de gobernar. Y esto se debe, entre otras razones, a que la efectividad de gobernar implica el conocimiento de componentes científicos técnicos y no solamente conocimiento sobre el funcionamiento de cuestiones institucionales referidas al cargo y actuación de los gobernantes, que en muchos casos, dicho sea de paso, también son desconocidos por muchos gobernantes. Y también implica pues prácticas políticas de relación con los ciudadanos, los que van más allá pues de la simple observancia de las normas legales. Como ya lo habíamos mencionado, lo que ahora se discute es la validez o la competencia directiva del gobierno. En definitiva,
La cuestión sobre la capacidad y efectividad directiva de los gobiernos se explica porque el gobierno ha perdido capacidades, ha perdido facultades, poderes y alcances en asuntos centrales y de interés general como consecuencia de las transformaciones políticas, como consecuencia de las transformaciones económicas y sociales que han ocurrido al inicio del nuevo siglo y que aún están en curso en algunos casos. Pero también podemos decir que sobre la orientación y dinámica del gobierno, este tampoco tiene un control total. Ahora, en cuanto a gobernabilidad y gobernanza, han surgido dos respuestas a los problemas de efectividad directiva de los gobiernos y la urgencia de restablecerla y asegurarla. La primera de ellas es la gobernabilidad y la segunda de ellas es la gobernanza. Son dos enfoques conceptuales y prácticos. Ambos se relacionan con la acción del gobierno, hacen referencia al problema de la capacidad gubernativa o directiva del gobierno y buscan ambos su solución, pero tienen un diverso planteamiento del problema y ofrecen una diversa respuesta, aunque los dos enfoques sean complementarios y la gobernanza integre el enfoque de la gobernabilidad como una de sus condiciones de dirección. Asimismo, gobernanza y gobernabilidad tienen un foco desde el punto de vista cognoscitivo y práctico al gobierno, a su actividad directiva, no al Estado ni a su constitución política, ni tampoco a la estructura del sistema social o económico. Ahora, por gobernabilidad, como ya hemos venido señalando, se entiende como la posibilidad o probabilidad de que el gobierno gobierne a su sociedad. Mientras lo opuesto de esto, que es la ingobernabilidad, significa la posibilidad o probabilidad de que el gobierno deje de gobernar a su sociedad o no la gobierne. Pero connota pues el término de gobernabilidad la probabilidad o improbabilidad de gobernar se deriva de la capacidad o incapacidad del gobierno de dirigir a su sociedad. La articulación de la gobernabilidad o de la ingobernabilidad con la capacidad o la incapacidad de gobernar del gobierno ha sido pues el enfoque dominante desde el año 1975, como ya lo habíamos mencionado, cuando se publicó el libro pionero denominado La crisis de la democracia, escrito por Kreuzer, por Huntington y Watanuki en 1975, en el que por primera vez apareció en el discurso político los términos gobernabilidad e ingobernabilidad. Como ya lo habíamos mencionado en una anterior ocasión, el enfoque de la gobernabilidad es estrictamente gubernamental. Es decir, se refiere a condiciones y comportamientos del gobierno. No es un enfoque social, ya que la premisa de su planteamiento es la consideración de que en la sociedad no existe o son irrelevantes las capacidades de autoorganización, autogobierno, autorregulación y de solución de sus problemas, en conformidad con el supuesto arraigado de considerar a la sociedad como problema, como realidad ingobernable en sí misma, intrínsecamente propensa al desorden, como ya lo habíamos mencionado en una ocasión anterior, propensa a la inseguridad también y al conflicto, por lo que para que la sociedad pueda ser y existir, debe reorganizarse en forma de Estado, es decir, estructurarse con base en leyes y poderes generales, y también ser gobernada por un agente externo a ella, dotado de poderes, de capacidades y recursos para estar en aptitud de pacificarla, en aptitud de ordenarla y coordinarla. En este sentido, pues la gobernabilidad es una cuestión que se plantea solo con referencia al gobierno y que no involucra a la sociedad, lo cual es por definición ingobernable, destinada a conflictos y crisis.
En la mayor parte de nuestros países, de los países de Latinoamérica, los gobiernos democráticos no poseen en modo suficiente las capacidades requeridas. Nos estamos refiriendo a cuestiones legales, fiscales, administrativas, de diseño de políticas, de autoridad política, capacidades para dirigir efectivamente sus sociedades, congregadas en las urnas, y porque atribuyen pues a la democracia una superior capacidad de solución de problemas respecto de otros regímenes, o por lo menos superior a la de los gobiernos autoritarios. La desilusión pues, o el descontento democrático que resultó de la inconformidad y que representa la actual amenaza de los gobiernos. En el enfoque de la gobernabilidad, que ha sido el enfoque asumido y desarrollado por buen número de investigadores latinoamericanos, la situación de gobernabilidad pueden prevenirse, pero con la condición de dotar al gobierno de las capacidades idóneas y suficientes, capacidades para muchos aspectos en general, desde instituciones o capacidades institucionales hasta capacidades administrativas. Y tienen que ser suficientes, pues, de tal modo que puedan dirigir en modo razonable y efectiva a su sociedad, es decir, satisfacer sus demandas, resolver sus problemas, controlar sus conflictos, reducir la inseguridad y la incertidumbre jurídica, coordinar la pluralidad de actores, realizar objetivos de crecimiento económico y desarrollo social, crear futuros de beneficio general, etc. En conclusión, respecto a esta parte, el supuesto del enfoque de gobernabilidad es claro y preciso. Es decir, un gobierno capaz es suficiente para la conducción de la sociedad. Por consiguiente, la dotación o la redotación de capacidades al gobierno democrático es la condición necesaria y suficiente para que este gobierno esté en aptitud de gobernar. En las actuales condiciones, el gobierno es un agente legítimo y necesario de dirección de la sociedad, pero sus ideas, sus acciones y recursos son insuficientes para definir por sí mismos los futuros de interés social y sobre todo para realizarlos. Y esto porque los problemas y desafíos de la sociedad, los problemas y los desafíos que tiene que hacer frente la sociedad actualmente y que tiene que resolver para preservar o para mejorar sus niveles de integración, sus niveles de seguridad y de calidad de vida, rebasan por su magnitud, por su complejidad y dinámica, las capacidades de respuesta que el gobierno posee, así como las capacidades de cualquier actor social. En este enfoque, no basta la legitimidad política del gobierno, debido a que la acción de gobernar incluye componentes financieros, componentes técnicos y gerenciales, y debido particularmente a que la dirección efectiva de la sociedad requiere, además de las capacidades que posee el gobierno, las capacidades y recursos que poseen actores que no están en las esferas políticas y que están en esferas extragubernamentales. El gobierno visionario y capaz de subordinar a los actores económicos, civiles y políticos en la definición de los objetivos de la vida social y de su proceso de realización, ya no opera pues en las condiciones contemporáneas de democracia. Vivimos ahora una situación social de gobierno débil. Para resolver los problemas y superar los desafíos actuales, ahora se requiere ascender a un nivel superior de información, a un nivel superior de inteligencia, echar mano a nuevos recursos, organización y eficiencia, que va más allá inclusive de las potencialidades gubernamentales y las de cualquier actor económico y social. Y por esta razón, pues, se exigen formas de sinergia, de deliberación, de interacción y asociaciones público-privadas, gubernamentales y sociales al mismo tiempo.
Es decir, se necesita una conjunción de jerarquías, de mercados y de redes sociales. A esto se debe que la sociedad económica y civil haya adquirido mayor influencia en la definición de los objetivos, en la definición de las metas y sueños de la sociedad, así como en la definición de las normas y políticas a seguir para producir las metas sociales. Más aún, su participación se ha vuelto decisiva para realizar los objetivos decididos en la medida en que posee pues recursos financieros, recursos cognitivos, organizativos, comunicacionales. Es toda una expertise que el gobierno no posee, o al menos no en la magnitud que se requiere y que son fundamentales para que la sociedad se dirija hacia el futuro que desea. Y el futuro que desea es pues la visión de la sociedad. Ya habíamos visto cómo es elaborada esta. En este sentido, gobernanza significa el cambio de proceso, el cambio de modo, el cambio de patrón de gobierno. Es el paso pues de un centro a un sistema de gobierno en el que se requieren y activan los recursos del poder público, de los mercados y de las redes sociales en interconexión. Es el paso de un estilo jerárquico centralizado a un estilo de gobernar asociado y a la vez interdependiente entre organismos gubernamentales, entre organizaciones privadas y sociales, tal y como nosotros mostramos en la figura que vemos en la diapositiva. Gobernanza en sus orígenes ha sido un concepto descriptivo que reflejaba los cambios que se daban a finales del siglo pasado y se enfocó en las acciones de gobernar y administrar lo público, dado que las funciones públicas, políticas públicas y los servicios públicos se llevaban a cabo mediante diversas y cada vez mayores formas de asociación y vinculación entre las agencias de gobierno y las organizaciones privadas y sociales. Las definiciones que se daban en ese entonces mostraban que estaba tomando forma otro modo de gobernar y administrar distinto a las formas tradicionales donde el gobierno era el protagonista. El concepto que a inicios era descriptivo y que ahora tiene significación teórica y que tiene bastante aceptación con algunos matices, contiene los aspectos que vamos a ver en la siguiente diapositiva. Bien, los aspectos que involucran la gobernanza son los siguientes. Es el proceso de dirección y gobernación de la sociedad, pero entendido como el proceso mediante el cual varios sectores, varios grupos y personalidades de la sociedad definen sus objetivos de convivencia y supervivencia, definen también las acciones específicas de los gobiernos o sectores sociales que tienen que llevar a cabo a fin de realizar los objetivos de interés social, y las formas como coordinarán sus acciones y el resultado de estas acciones o productos. En este sentido, gobernanza se refiere al proceso social de definición del sentido de dirección y de la capacidad de dirección de una sociedad. Es un proceso de dirección estructurado, institucional y técnicamente en base a dos aspectos. El primero de ellos es la definición de los objetivos que dan sentido a la acción de la sociedad y que es importante su realización. Esto implica pues la referencia a un sistema de valores, el cual se plasma en principios constitucionales, normas legales de relación social e instituciones públicas y sociales. En segundo lugar, la realización de esos objetivos requiere de normas que procuren su producción y que deriven de la ciencia, de la tecnología y la gerencia. Por su estructuración institucional y técnica, es un proceso estable, es un patrón de comportamiento que se reproduce en el tiempo con los ajustes del caso y que es algo identificable como modo o estilo de gobierno. Es un proceso de dirección pues cuya estructura técnica e intencional, ya que está estructurada con la finalidad del logro de objetivos sociales,
Es producto de la participación entre sociedad y gobierno. Sin embargo, el peso que la sociedad y el gobierno tiene es cambiante, como vamos a explicar a continuación. Es un proceso de dirección que es una acción colectiva, ya que participan múltiples actores en su diseño y realización, y que por lo tanto necesita de una instancia o agencia de gobierno con las funciones de resolver y facilitar la solución de los problemas centrales de toda acción colectiva. Es decir, que la cooperación y su efectividad es lo que se necesita en este proceso de acción colectiva. Pero el gobierno posee el papel predominante en la definición y ejecución de la dirección de la sociedad cuando ésta no es capaz de autogobernarse y muestra que carece de las capacidades para lograr por ella misma acuerdos básicos de convivencia y definir sus objetivos. Y muchas veces carece de las capacidades de conocimiento también, las capacidades para organizarse, las capacidades para producir, para seleccionar las acciones causalmente idóneas y realizar las metas de sus acuerdos. A mayor capacidad de la sociedad para definir y asegurar su supervivencia y convivencia, es lógico que el gobierno se constituya en la instancia directiva con mayor incidencia en la configuración y ejecución de la dirección de la sociedad. Otro de los aspectos que involucran la gobernanza es que es un proceso de dirección que toma forma y contenido a partir de la interrelación entre grupos, sectores sociales y gobierno, y que por lo tanto es incluyente, es simétrico, es racional y pacífico. Aunque hay fallas en este proceso de dirección, pero esas fallas impulsan acciones para corregir y cambiar el modo de relacionarse entre los grupos, entre los sectores sociales y el gobierno. Contemporáneamente se denomina gobernanza en sentido estricto o gobernanza moderna o gobernanza nueva también al proceso en el que la definición del sentido de dirección de la sociedad, de las formas de organizarse para realizar los objetivos, para resolver problemas, enfrentar desafíos, etc. Y del modo cómo se distribuirán los costos y beneficios, ya no puede ser obra exclusiva del gobierno, ya que no se le considera más como el actor único o el dominante, sino que es el resultado de la deliberación. Es una deliberación conjunta, es una interrelación, interdependencia, coproducción, corresponsabilidad, asociación, etcétera, como ya lo habíamos mencionado anteriormente, entre el gobierno y las organizaciones privadas y sociales. En conclusión, para terminar con esta parte, la dirección de la sociedad ya no puede lograrse pues mediante el mando y control gubernamental con una sociedad dependiente, pero debemos tener en claro que la gobernanza tampoco propugna por el principio de la autorregulación y orden social mediante la mano invisible del mercado o solo por los vínculos morales de solidaridad, de confianza, de cooperación de las organizaciones de la sociedad civil. Como ya lo hemos mencionado, es un concepto de síntesis y sinergia. Ahora bien, en esta parte vamos a referirnos a las políticas públicas y a la nueva gestión pública, ya que muchos países, sobre todo en América Latina, los han implementado con la finalidad de corregir los problemas de gobernabilidad. Pero el resultado de las prácticas que implementaron con las políticas públicas y la nueva gestión pública llevaron a desarrollar y hacer socialmente aceptable un estilo de gobernar en modo de gobernanza, es decir, un estilo simbiótico, como ya lo habíamos mencionado, y que se está asentando gradualmente en nuestros países. La política pública y la nueva gestión pública aparecieron en Latinoamérica en los años 80 y 90 como producto de propuestas disciplinarias y profesionales para solucionar los problemas de la vulnerabilidad financiera y la crisis fiscal, en que habían caído pues los estados sociales desarrolladores
pero también surgió para tratar de restablecer la naturaleza jurídica de las políticas de los gobiernos autoritarios habían tergiversado o pervertido, y también para mejorar los servicios públicos que eran considerados insatisfactorios, tanto en calidad como en cobertura y en costo-eficiencia. Las políticas públicas y la nueva gestión pública, desde su aparición, han tenido como objetivo aportar información, aportar conocimiento y técnicas para mejorar la calidad analítica y mejorar también la gestión de estas decisiones. Las dos se han orientado a prevenir o resolver el problema de la eficacia directiva de los gobiernos. Se han distanciado pues de la manera como se gobernaba. La política pública, como vemos ahí, ha cuestionado la falta de conocimiento de las bases de las decisiones políticas del gobierno, es decir, se han tomado decisiones sobre información imperfecta, análisis económicos deficientes, presupuestos causales y que al mismo tiempo eran inciertos, etc. Y se ha presentado como una profesión que posee los métodos analíticos necesarios para mejorar la calidad cognitiva de las decisiones del gobierno. La nueva gestión pública ha cuestionado el arreglo jerárquico y burocrático de la administración pública, es decir, la centralización jerárquica y la rígida reglamentación, y se ha presentado como una disciplina o profesión con los métodos de organización y de trabajo apropiados para incrementar la eficiencia y mejorar la calidad de la gestión gubernamental. La implementación de las políticas públicas se realizó siguiendo el criterio dominante financiero y tuvo como prioridad diseñar opciones de política económicamente eficientes y evaluar la efectividad de las políticas, dejando de lado otros criterios más sociales, políticos o administrativos de análisis y diseño de políticas. Lo mismo podemos decir de la nueva gestión pública, cuyo objetivo gerencial original fue asegurar el incremento de niveles de efectividad económica de programas, unidades administrativas y personal público mediante la introducción de sistemas de medición y evaluación, y más tarde mediante otras reformas que compartían el mismo espíritu, tales como la reforma de la estructura de la presupuestación pública y el control interno de la gestión, la externalización de las políticas de los programas y servicios, la creación de agencias ejecutivas independientes, la introducción de mecanismos muy parecidos a los que rigen la autorregulación del mercado en la administración pública, y en el fondo el principio de la descentralización vertical y horizontal de las decisiones, que implica pues el empoderamiento y la responsabilización del personal para que esté en condiciones de producir eficientemente y eficazmente resultados. Y bien, para terminar con esta sesión, a manera de conclusión, lo que se tuvo que iniciar por razones de eficiencia terminó por generar pues y normalizar también un nuevo tipo de relaciones entre gobierno y sociedad en lo concerniente a la dirección de la sociedad. Las redes sociales, las asociaciones público-privadas, la democracia participativa deliberativa, el presupuesto participativo, la Contraloría Social, la auditoría ciudadana, el ámbito público no estatal, no gubernamental, participación solidaria, la cogestión del poder, han sido pues entre todas las medidas, algunas nada más que estamos mencionando, las que se han implementado en América Latina de cara a este nuevo modo de gobernar interdependiente, interactivo, en coproducción y corresponsabilidad, y en una situación de sinergia, como ya lo habíamos mencionado, que ha ido adquiriendo pues prácticas estables, prácticas institucionalizadas, como también no institucionalizadas, pero estables a fin de cuentas, y se ha mostrado progresivamente no solo más efectivo, productivo,
sino políticamente más consensual, más aceptable y también más legítimo. Y bien, eso ha sido todo por esta sesión. Los esperamos en la siguiente. Hasta entonces.